Los santos de los últimos días creen que el Libro de Mormón es una escritura traducida por José Smith mediante el don y el poder de Dios. Como se ha mencionado en diferentes ocasiones, el Libro de Mormón es conocido como la piedra angular de nuestra religión. Por esa misma razón, el libro ha estado bajo la mira de los escépticos durante casi 200 años. Y hemos realizado varios episodios que abordan las diferentes teorías que se han planteado sobre cómo José podría haber creado con mentiras y engaños la historia del Libro de Mormón. No creo que la evidencia disponible favorezca ninguna de esas teorías, pero incluso si asumimos que José lo inventó todo, todavía quedarían preguntas difíciles por responder. Por ejemplo, la evidencia no sugiere que los escribas de José estuvieran involucrados en un tipo de conspiración con él. Entonces, si José era un mentiroso, ¿cómo logró engañarlos al momento de dictar lo que traducía? ¿Es posible que José hubiera memorizado o estuviera leyendo un manuscrito secreto que redactó años atrás? Hablemos de eso. Muy bien, esta es la situación. No hay evidencia que sugiera que José tenía algún tipo de manuscrito secreto redactado con anterioridad que haya estado a su disposición mientras dictaba la traducción del Libro de Mormón. De hecho, quienes conocían el proceso afirmaron que él no contaba con ningún material de referencia. Un artículo de 1881 del Chicago Times informó: el señor David Whitmer afirma enfáticamente, al igual que Martin Harris y Oliver Cowdery, que mientras Smith dictaba la traducción, él no tenía notas manuscritas u otros medios de conocimiento, salvo la piedra vidente. Como saben, la piedra del vidente fue la herramienta reveladora mediante la cual Dios permitió que José tradujera el Libro de Mormón. Whitmer describió el proceso de la siguiente manera: José Smith colocaba la piedra del vidente en un sombrero y acercaba su rostro alrededor del sombrero para apartarlo de la luz. En la oscuridad, la luz espiritual brillaba. Si este es un concepto extraño para ti, mira los videos que hemos hecho específicamente sobre la piedra del vidente. Pero por extraño que parezca, esto es relevante para nuestra pregunta, porque tener el rostro dentro de un sombrero seguramente haría que fuera difícil leer cualquier tipo de notas o manuscrito. La esposa de José, Emma, dijo en una entrevista posterior: yo escribía con frecuencia día tras día, a menudo sentada en la mesa, cerca de él. José se sentaba con el rostro oculto en el sombrero con la piedra en su interior y dictando hora tras hora sin nada entre nosotros dos. No tenía ningún manuscrito ni libro del que pudiera leer. Si él hubiera tenido algo parecido, no hubiera podido ocultármelo, y cuando retomábamos la labor tras las comidas, inmediatamente comenzaba donde lo había dejado, sin siquiera ver el manuscrito ni hacer que se la leyese parte alguna. Así es como lo hacía usualmente. Había sido imposible que un hombre instruido pudiera hacer eso, y para alguien con tan poco conocimiento y sin instrucción formal como era José, era básicamente imposible. Si es que José hubiera tenido un manuscrito aparte, él hubiera tenido que engañar no solo a sus escribas. José no tenía una habitación propia en la pequeña casa de la familia Smith cuando era niño. ¿Cómo es posible que nadie en su familia lo haya visto escribir hoja tras hoja durante meses? ¿De dónde sacó el papel para escribir? ¿Quién lo pagó? ¿Cómo mantuvo el manuscrito en secreto todos esos años? Dejaremos esas preguntas de lado y volveremos al dictado de la traducción. Algunas personas creen que quizá José no tenía su manuscrito secreto a la mano durante el dictado, sino que memorizaba unos cuantos párrafos a la vez para luego repetírselos al escriba. Primero que nada, esa no es una nueva teoría. En una ocasión, Martin Harris cambió la piedra vidente de José por otra piedra de aspecto similar. Cuando José se sentó al dictar, dijo: Martin, ¿qué pasó? Todo está tan oscuro como Egipto. El semblante de Martin lo traicionó y el profeta le preguntó por qué lo había hecho. Martin le respondió que lo hizo para tapar la boca de los insensatos que le habían dicho que el profeta había memorizado esas oraciones para luego solo repetirlas. Si la piedra era solo para despistar al resto, José habría continuado con la repetición de las páginas memorizadas como si nada hubiera pasado, pero no fue así. La evidencia también sugiere que José no estaba familiarizado con el material que dictaba en la traducción. Emma dijo: cuando mi esposo realizó la traducción del Libro de Mormón, yo escribí una parte de ella. Él dictaba cada oración, palabra por palabra, y cuando llegaban los nombres propios que no podía pronunciar o palabras largas, él las deletreaba. Incluso la palabra Sara, probablemente Saría, al principio no las podía pronunciar, tenía que deletrearlas y yo las pronunciaba por él. Este sería un comportamiento bastante extraño en José, porque se supone que él escribió el libro. También vale la pena señalar que no hay evidencia que sugiera que José haya tenido una memoria fotográfica. Y como una nota adicional, memorizar incluso por párrafos un libro de 531 páginas para luego recitarlos a la perfección a un escriba sería algo extremadamente difícil y lento. En mi opinión, innecesariamente arriesgado.
Si José se hubiera tomado la molestia de escribir un manuscrito completo, él simplemente podría haber dicho, miren, aquí está, miren lo que Dios me inspiró a escribir, pero tampoco fue así. En última instancia, si su plan hubiera sido memorizar todo para que las personas piensen que era un profeta, entonces no habría sido necesario que escribiera 531 páginas. Podría haber escrito hasta segundo Nefi y con eso bastaba, pero no. En lugar de eso, tradujo este maravilloso y complejo detallado compendio de escrituras. Personalmente, pienso que José decía la verdad sobre la traducción del Libro de Mormón. No veo ninguna razón para creer que este joven granjero de 23 años, que tenía una educación similar a la de un niño de tercer grado de primaria, sin experiencia previa en la autoría de algún libro, pudiera haber escrito el Libro de Mormón y luego dictarlo a un ritmo tan rápido y sin revisiones significativas de memoria en su primer intento. Pero por supuesto, las personas pueden llegar y tener diferentes conclusiones sobre el tema, y ya sea que estés de acuerdo conmigo o no, confío en que estás tomando las mejores decisiones espirituales para tu vida. Listo chicos, ya vimos algunas teorías sobre la traducción del Libro de Mormón. Si tienes alguna pregunta, déjalo en los comentarios y no te olvides de seguir todas nuestras redes sociales y visitar la página web en masfe.org. Chicos, nos vemos en un próximo episodio de Fe y Creencias.